Una pausa y vamos a orar. Señor, venimos delante de ti con la gratitud de vida a tu presencia con nosotros. Gracias porque esto está edificado sobre una verdad mucho más grande que una emoción temporal o una buena noticia que nos quiera hacer sentir mejores personas. Esto no es una reunión de buenas personas que escuchan a una buena persona hablar de cómo ser mejores personas. Es una reunión de pecadores y de enfermos que requieren ser sanados, y eso solamente lo hace aquel que es nuestro Salvador. Y ser recordados de para qué estamos aquí y responder de aquí de manera congruente con quién eres. Así que hoy invocamos tu Espíritu Santo para que sea el agente operativo en cada silla en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. Feliz Día del Padre, por cierto, a todos los papás que nos acompañan. Y en este irónico Día del Padre, curioso que Dios haya diseñado este mensaje. El título del sermón es Prueba de amor, sacrifica a tu hijo. Prueba de amor, sacrifica a tu hijo. ¿Ok? Hoy es Día del Padre. Imagínate que al llegar alguien a tu puerta y tocar la puerta, ¿no? Y te dijera, ¿qué tal? Buenos días. Un favor, ¿podría usted sacrificar a su hijo? ¿Qué le dices? Vamos a decir un escenario todavía más complicado a nivel moral. ¿Qué tal que alguien llega a tu casa esta tarde y te toca tu puerta y te dice, buenas tardes, señor, soy el doctor X, ¿sí? Y soy director del Instituto de Investigación Nacional contra el Cáncer, y acabamos de descubrir una cura para el cáncer que hará posible el que miles de personas que mueren de cáncer en este país ya no mueran más. Y tú dices, no, pues, no, está chido su onda, ¿no? El tema es que necesitamos, porque la investigación arroja y apunta a que su hijo, Cristian, vamos a ver si fue el mío, tiene en su organismo un elemento de ADN que es lo que va a activar la cura para el cáncer en el mundo. Por lo que nuestra petición como Centro de Investigación Nacional contra el Cáncer es que usted pueda entregar a Cristian. Lo vamos a sacrificar, lo vamos a matar, vamos a extirpar este órgano vital y vamos a de ahí sacar la investigación para curar el cáncer, para que miles de niños y personas sean libres de cáncer. ¿Qué haces? Bueno, con todo respeto yo diría, bueno, voy a orar por los enfermos de cáncer y no gracias, y cierro la puerta en las narices del doctor. Ay, pastor, pero qué frío es usted. Ora por mí. ¿Sí? Pero la realidad es que yo amo demasiado a mi hijo como para entregarlo, incluso si fuera por un bien mayor o de otros. ¿Sí? Hoy, familia, en este Día del Padre, déjame hablarte de un padre tan amoroso que no solamente hizo algo similar a lo que te acabo de decir en cuanto a entregar a su hijo por alguien, por algo mucho, por un bien mucho mayor a nivel de daño, ¿sí? Sino que lo llevó una milla extra, y te contaré al final una locura, literalmente una locura, que si logra conectar contigo en esta tarde puede salvar tu vida. ¿Sí? Hemos visto a lo largo de la serie en Génesis una secuencia de eventos, Dios mostrando y revelando su plan, y hoy vamos a ver en cuatro puntos 18 versículos. Vamos a ver, número 1, la cúspide de una jornada de fe. Después veremos, este es el plan del 5 al 8. Luego estudiaremos Dios se proveerá el sacrificio del 9 al 14. Y terminamos con un monte igual, un más eterno sacrificio. ¿Ok? Así que habiendo dado el mapa, vamos a empezar con la cúspide de una jornada de fe. La porción empieza en versículo 1 diciendo: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. ¿Ok? La pregunta de la porción arroja la porción arroja una pregunta natural, que es: ¿después de qué cosas? Porque si es alguien que viene por primera vez a Horizonte, quizás tú es como ¿de qué cosas? No entiendo de qué estamos hablando. ¿Sí? La realidad es que después de qué cosas van a listar una lista de interesantes elementos. ¿Te acuerdas? Dios escogió a Abraham, ¿sí? Dios le llama y Abraham obedece a medias. ¿Recuerdas? Dios le dice: deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Pero Abraham obedece a medias y se lleva ¿a quién? A Lot. Después Dios sigue dándole promesas. Después Abraham huye del problema y desciende a Egipto en contra de la instrucción de Dios. Después Dios le sigue bendiciendo. Abraham va a exponer a su esposa. Después Dios les trae de vuelta. Después Abraham le hace más caso a su esposa que a Dios. Después Dios le explica sus planes. Abraham sigue negociando con Dios.
Dios sigue mostrándose fiel a sus promesas y entonces nos encontramos en versículo 1 de capítulo 22. Aconteció después de estas cosas. Ahora la lista es muy desmotivante, ¿cierto? Porque es un tema de no, brother. No, pues ese Abraham sí estaba. Es más, yo he recibido, gracias a Dios son pocos, pero mensajes o correos de algunos de esta iglesia que se indignan y me han escrito como de: pastor, usted no debería de hablar así de nuestros héroes de la fe, y por qué los menosprecia desde el púlpito. Y es un tema de, brother, es que no seas puesto atención, pero es que es muy menospreciable lo que ellos hicieron hasta aquí. ¿Sí? Y esto tiene que ser una porción de tremendo consuelo, porque todos aquí conocemos a alguien que amamos entrañablemente, que no camina con el Señor y que has tenido esa conversación como de amas a alguien que está súper tarugo, ¿sí? Y entonces un tema de como de ¿por qué tiene que pasar para que entiendas, brother? Ya perdiste el trabajo, ya tienes cáncer, ya perdiste, ya te dejaron ya tus hijos, ya habla como, y sigues de terco queriendo tú estar a cargo de ti. ¿Eres neta? Sí, bueno, mi hermanito, tienes que caminar en la Biblia y ver que Dios está haciendo algo siempre, siempre, ¿sí? Y después de todo esto aparece un Abraham que ya escogió ponerse el regalo de elegido de Dios y actuar acorde con ello, creyéndole a Dios. Esto requiere conectar con nosotros porque es muy raro para mí personalmente que muchos creyentes que de labios para afuera creen en Dios. Claro que creen en Dios. ¿Eres cristiano? Claro que soy cristiano. Es más, yo voy a Horizonte al servicio de las 11, excepto en tiempos mundialistas, cuando voy al de la 1, ¿no? Pero la realidad es que su vida diaria, diría Brad Bigley la semana pasada, no comunica que la palabra de Dios afecte el modo en el que piensas y el modo en el que operas. Esencialmente tu modo de pensar y de operar es exactamente igual que aquel que no conoce a Dios, ¿sí? Quizás nada más a ojos morales no eres tan mala persona, pero eres guiado por los mismos deseos, circunstancias, emociones o anhelos que cualquier persona, ¿sí? Esta semana hablaba con un chico, hijo de papás piadosos. Les conozco yo a ambos, ¿sí? Ambos, papá y mamá, son lo que muchos le llamamos cristianos primera generación, que vienen de ser perdidos y Dios les alcanzó. Uno de ellos viene de otro país en el que su hermano fue hasta la cárcel infectado de VIH. O sea, un chiquero de vidas. Dios rescata, les salva, les une el matrimonio. Dios les llama al ministerio. Tienen estos dos hijos y hoy uno de ellos en su adolescencia, esta semana hablé con él porque me decía: hoy puedes hablar con él. Y yo, sí. Y por amor a este hermano le dije: sí, seguro. Hablé con él. Y ¿quién de aquí ha tratado con adolescentes? Ok, tú sabes que eso es una consejería de alto riesgo, ¿no? Porque el adolescente tiene esta idea que él cree que ya sabe todo a los 16 años. Entonces, y cuando empieza a argumentar, él llega a una conclusión que te atora. O sea, ya es un tema cuando das una pregunta y él responde: no sé. Y ya es como de: di lo que quieras, pregunta lo que quieras. Es como un reo del narcotráfico. No te voy a decir nada más. No sé, ¿sí? Entonces empezábamos y es duro porque, repito, sus papás son piadosos. Al chavito lo formaron en una burbuja cristianoide, versículos los tiene, papás en el ministerio. Y él hoy habla de: ese es su Dios. Es el Dios de mis papás. Ese es como su onda, es lo que ustedes dicen, ¿sí? Entonces yo le decía después de preguntas como: ¿qué, brother? ¿Y tú qué quieres? No sé. Le hago: no. O sea, tú no eres alguien estúpido, tú eres alguien pensante. Y te lo digo porque eres tan inteligente que tú estás en rebelión contra tus papás, pero no te vas de la casa porque estás bien cómodo en tu casa. Entonces me queda claro que tonto no eres muy inteligente. Ahora, así que cuando te pregunto qué quieres, no me digas no, solo no lo sabes, porque sabes exactamente lo que quieres. Entonces, de consejería sí tú tienes que como que llegar por varios flancos para llegar al punto. Entonces, después de una eneaba versión de qué quieres, él responde: vivir mi vida. Ok, dije: gracias, eso es lo más honesto que has dicho en esta sala. Ok, ahora, una pregunta: déjame conocer qué debo entender por vivir mi vida. Y dice: estudiar, terminar una carrera, conseguir un trabajo y ganar dinero. Y yo dije: es que yo en esta sala tengo a hombres que ya terminaron una carrera, tienen trabajo y han ganado hasta mucho dinero, y están miserables, en depresión, en adicciones, su familia les dejó, dime nada más una pregunta: ¿cuál es la diferencia entre tu super plan y el de ellos? Y ya llegaba: no sé.
Entonces seguíamos hablando. Pero es curioso porque después de conversaciones que te voy a dar argumentos a lo largo del sermón de cómo realmente alguien tiene esta idea. Porque para mí lo más triste es que llegó un punto en que le dije, mira, ¿cómo se resuelve el todo? Si Dios estuviera aquí y te dijera, ¿sabes qué? Vamos a llamarle Juan para efectos del ejemplo. Oye Juan, ¿sabes qué? Te voy a conceder un deseo, pídeme lo que quieras para que todo esto se arregle. ¿Qué le pedirías a Dios? Y él decía, chécate, 16 años, y él decía esto, que ya me lleve con él. Hace año y medio pasó un evento en su vida que no esperaba él, que le cambió. Realmente no es un tema tan grave, pero por eso, ¿quién vino a la conferencia padre la semana pasada? ¿Se acuerdan cuando yo di la clase, bueno, mi prédica de que me tocó edad de entre 6 y 11 años, que dije en ese rango de edad tienes que enseñar a tus hijos a manejar bien la no satisfacción instantánea? O sea, es decir, que cuando las cosas no pasen como tú quieres, cuando lo quieres, no se acaba el mundo. O sea, no es como de se cayó el cosmos y no, es un tema de pasa, bro. Las cosas no pasan siempre cuando quieres tú, del modo que quieres tú, ¿verdad? Entonces, este chico pasó, le rompió en el esquema, se empezó a alejar de Dios, un año y medio sin leer su Biblia y sigue empezando a otras conversaciones. Y es todo porque ya su conversación llegaba a un punto en que todo se arregla cuando Dios me lleve con él. Y yo le dije, ¿que te lleve a dónde? Al cielo. Y dije, oye, pero si tú no crees en este Dios, ¿cómo te va a llevar al cielo? Y dice, bueno, sé lo que ustedes dicen, ¿no? Pero que ya. Qué curioso, porque si sabes que depende del estado, la segunda o la tercera causa de muerte en jóvenes es el suicidio. Ahora, Satanás no te va a decir eso. O sea, Satanás no te va a decir, mira, vive tu vida, va a terminar a tal desesperanza que tu idea más interesante e inteligente para resolver el tema es que tú ya no estés aquí. Satanás no te va a decir eso. Satanás te va a decir como de, no, vive tu vida, se trata de ti. Esa es de tus jefes, ese es el Dios de tus papás, esa es su religión, pero ¿tú qué? Y me encanta porque empiezan con, no, pero a ver, ¿por qué un Dios de amor manda gente al infierno? Y esas preguntas que son así como de 101, que me encantan, no, pues es que tengo mis dudas. Yo, ¿y cuáles dudas? No, pues ¿por qué Dios nos trae aquí y después manda como gente hacia el infierno? Y me encanta porque como que te la exponen como si ya son como Osho o Krishnamurti, o sea, como ya es como la última pregunta filosófica es. Y para mí como pastor es como tú estás bien menso, pero bueno, sí. Entonces le digo, entonces tu tema es ese. Sí, pero y le hago una pregunta, ¿Dios te va a pedir cuentas de eso? No, pues no. Entonces, ¿cuál es tu tema, hijo? ¿Cuál es tu tema? O sea, si Dios no te va a pedir cuentas de eso, ¿cuál es tu tema? No, pero es que ¿cómo? Y preguntas que al final del día le digo, ok, el rollo es ¿cómo afecta eso tu relación con tus jefes? ¿Cómo afecta eso que literalmente el tema es que no tienes esperanza? Que traes este enojo contra Dios que te está carcomiendo. No sé. Y es curioso porque el problema con muchas personas es que nada más años pasan, pero la conversación es la misma. ¿Qué es lo que quieres? Vivir mi vida. ¿Cuántos casados hay aquí? Levántame la mano los casados. Acuérdate, casado, que estás casado. Si tú estás en unión libre, tú eres de chocolate, tú no vales hasta que te cases si hay un acta, ¿sí? Pero cásate, o sea, es una invitación, no es un tema de no importa, no, arrepiéntete y cásate, ¿de acuerdo? Pero casado, levántame la mano, casado, déjame la mano levantada. Ok, pregunta, sé honesto. ¿Quién de ustedes o de nosotros, en el tiempo que lleves de casado, más de 24 horas, ha pasado por tu mente por lo menos un instante la idea de divorciarte? Solteros, volteen a ver a su alrededor, porque muchos solteros así como de, no, eso el matrimonio es horrible, mira cómo la gente sufre. No, brother, ¿sí? Es lo que pasa. Ahora te voy a explicar por qué. Porque Dios permite una situación que tu esposa no responde como tú quieres y que tú empieces una conversación, como diría Virginia, a predicarte a ti de, yo no merezco esto, yo podría estar mejor. ¿Sabes qué? Yo voy a llegar a la casa y le voy a decir, ¿sabes qué? Si esto no cambia, mejor aquí la dejamos. ¿Y yo qué necesidad tengo de andar sufriendo esto? Y me encanta porque tú empiezas a conversarte contigo como de, sí, ¿verdad? Sí, pues sí. Y él tiene que entender, pues últimamente, pues si nada más están lastimando. Y a menos, cuando eres salvo, aparece el Espíritu Santo como, y te dice, bueno, por lo menos a mí dice como, es neta. Sí, pues ya, pues mira, yo le voy a decir así. Oye, pero si tú no eres tuyo, tú eres de Cristo. Eso significa que por definición tu voluntad ya no se hace sino la de Cristo. Lo que significa que tu deseo es hacer su voluntad y agradarlo. Lo que significa que lo que pasa es solamente una prueba para hacer evidente a quien amas más. ¿Qué vas a hacer entonces? Porque, no, pero es que yo quiero ya mejor mandar todo a volar y empezar de cero.
está padrísimo lo que tú quieres. Ahora una pregunta, ¿no acaso te recuerdas que la Biblia dice, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí? No, pues sí, va. Oye, ¿no te acuerdas cuando dice en Getsemaní Jesús, Padre, si es posible, pues pásame esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú? Y que Mateo 18 y 19 dicen que en el principio Dios en el diseño es que dejará al hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, y Dios no permitió la separación de una pareja, y la única causa de que una pareja se separa es que tiene un duro corazón. No, pues sí. Pero de repente ves el engaño si la palabra no aparece. O sea, si tú te arrancas con tu conversación contigo mismo sin lo que Dios dice, ¿sabes a dónde te va a parar? En la más vergonzosa decisión y un daño colateral que ni siquiera te quieres imaginar. Y en este caso Abraham ya llegó a un punto en el que ya entendió. Él ya tiene una comunicación más ágil. Cuando Dios dice algo, él dice, heme aquí. Ya no empieza como a mensear, como de, no sé, Señor, ¿serás tú, Señor? No, ya Abraham ya pasó esa carretera hace muchos kilómetros, ¿sí? Y llega un punto en el que viene otra prueba para Abraham. Ahora, ¿qué es una prueba? Nada más quiero como definirlo para usos prácticos. Es probar con la implicación de saber si se pone en práctica lo que se sabe. Es una prueba, ¿no? Digo, suena como, sí, pero el rollo es ese. Una oportunidad para hacer evidente o saber si lo que sabes lo vas a poner en práctica. ¿Ok? Por eso me gusta ser pastor, porque yo los veo a ustedes, a muchos, y me encanta por lo que tú crees que no te veo, cuando empiezas a coyotear y a cabecear, ¿sí? Porque lo que pasa es bien chistoso, porque me encanta el cuate que viene, y cuando es un sermón como que en el papel luce bien desconectado de ti, es como de, eso no es para mí. Y lo que tú no sabes es que Dios te trajo a clase para meter información para la prueba que viene en un mes. Pero como tú viene la prueba y, ay Señor, ¿por qué permites que pase esto en mi vida? No, es que Él te dio la información y viene la prueba para poner en evidencia si vas a poner en práctica lo que sabes. Entonces, ¿sí? Desde Génesis 1 recuerdan que hemos visto algo. Cuando Dios dice algo y su creación responde acorde con lo que Dios dice, todo termina bien. ¿Cuál es el problema? Ya lo vimos, que en Génesis 3 Dios dijo algo y el hombre dijo, no, es choro. Aquí estamos muchos años después. La prueba es esta. Toda prueba se resume en esto. ¿Harás lo que Dios dijo? Por eso alguien te quiere mantener lejos de esto, porque si no sabes lo que Dios dijo, ¿de dónde te vas a agarrar, hijo? En otras palabras, confiarás en Él. Por eso se llama la prueba de la fe, ¿sí? Confiarás en Él. Pero es que lo que veo no me hace sentido. Has estado en esos exámenes, ¿cierto? En el que no nomás no sabes la respuesta, sino no entiendes ni la pregunta. Y Dios manda como esa prueba como de wow, ni siquiera sé. Y sabes que tienes que ir. Dios tiene algo que decir al respecto. Dios llama y Abraham responde, heme aquí. Pregunta, familia, si tú fueras Abraham, tú ya leíste Génesis 22 y Dios te dice, Abraham, ¿tú qué respondes? No, esa es la pregunta, la respuesta cristiana de escuela dominical. Heme aquí. La neta, ¿tú sabes qué te va a pedir? ¿Tú qué respondes? No sé tú, pero yo lo mando a buzón. Oye, Quique, no, déjalo que suene. Porque sé lo que viene. Pero Abraham contesta, heme aquí. ¿Qué onda con esto, hijo? Abraham ya entendió. Dios escoge mejor. La respuesta de Abraham comunica una docilidad. Mira, ya me di cuenta que Dios escoge mejor. Ya me cansé de andar negociando, pichicateando, haciendo las cosas a mi manera, haciendo las cosas a la manera de mi mujer. Eso me ha llevado a despedirme de mí. ¿Sí? Ya entendí. La pregunta sería para ti, para mí. ¿Ya entendiste tú y yo también? Porque Abraham no sabía lo que venía, ojo, pero ya había aprendido la lección y sabía con quién estaba hablando. Muchas veces ese es nuestro problema, que perdemos de vista con quién estamos hablando. Y entiende esto, si el Dios en el que crees no puede contigo, no es el Dios de la Biblia. O sea, si el Dios en el que crees, Él te dice algo y tú haces como cuando te conectabas a internet en tiempos del teléfono. Dios, tranquilo, o sea, relax. Perdóname que te lo diga, pero no es el Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia, cuando dice rana, uno brinca. Cuando Dios dice hágase, la creación responde. Y Abraham ya entendió, y ya está en una posición en la que él ya, heme aquí. Dios dice, heme aquí. ¿Sí? Heme aquí. Versículo 2. Camina conmigo, familia, porque vamos apenas en el versículo 2 del 18. ¿Sí? Versículo 2 dice, toma ahora, márcala ahora,
tu hijo, tu único Isaac, marca el a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes, y marca el que yo te diré. Ok, vamos a desmenuzar esto, familia. Toma ahora. Me encantan los tiempos porque Dios sabe con quién está tratando, hijo. Y Dios sabe que tiene que meter ese tiempo ahora. Porque si Dios no mete ahora y nada más dice, mira, toma a tu hijo, y si tú eres como yo, tú serás el punto de decir como de, no, sí lo voy a sacrificar, pero Dios no me dijo cuándo. Entonces estoy orando cuando sea la voluntad del Señor. No, Dios sabe y es, toma ahora, ¿sí? El tiempo es importante ahora, y Dios sigue haciendo lo mismo hoy. Dice Hebreos 4:7, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dice 2 Corintios, hoy es el día de tu salvación. Y Antiguo Testamento, Josué dice, escogeos hoy a quién vas a servir, si al Señor o a tu onda, pero ya deja de estar jugando, ¿sí? La oferta sigue en la mesa para ti y para mí, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. El tema es, hoy escoge ya. Toma ahora a tu hijo. ¿Qué onda con esto, hijo? ¿Sí? A tu hijo. Una pregunta, ¿por qué no pedir la mitad del ganado o la mitad del botín de la riqueza de Abraham? ¿No? ¿Por qué pedir al hijo? ¿Sabes? Es que Dios está tejiendo su historia. Dios está tejiendo su historia. ¿Te acuerdas del ejemplo que te doy cuando hablo de la soberanía de Dios? Y que a veces pasan cosas que uno no entiende, pero requieres entender tu posición dentro de la economía de Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto, cierto? Y todo niño mexicano promedio ha tenido una abuelita que teje. Si tú no has tenido una abuelita que teje, ahora todo hace sentido y por eso estás como estás, ¿no? Pero todo el mundo tenía una abuelita que teje. Entonces si tú tenías 5, 4 años, te ponías abajo y veías a la abuelita así, con 3, 4 palos, no sé cuántos artes así, sayajines de la tejida había, ¿sí? Y empezar a pasar y uno va abajo de otro, y tú no, ¿qué estaba haciendo? Y ahora, y la abuelita te decía, tejiendo. Y tú no entendías qué estaba haciendo, pero cuando terminaba era un como de, era esto. ¿Has estado abajo de aquí? Cuando lo único que ves en tu vida son palos que entran por un lado y otro y salen, y Dios, ¿qué estás haciendo? Dios está tejiendo su historia y te está invitando a ver en primera fila su obra de arte, que es Dios siendo glorificado en medio de cualquier circunstancia que te pase para siempre, ¿sí? Del mismo modo hay cosas que nos pasan, que en el momento no entendemos la razón o el propósito por el que nos pasan. Pero Tim Tebow, un hermano en Cristo y ex jugador de la NFL, en medio de una incertidumbre de su carrera, dijo lo siguiente, y cómo me marcó. Dice, no sé qué me depara el futuro, pero sí sé en manos de quién está mi futuro. Que mira, no sé qué venga mañana, pero yo sé quién va a estar ahí mañana, ¿sí? O Greg Laurie, cuando muere su hijo de 33 años en un accidente automovilístico, diciendo lo siguiente, el pastor Chuck Smith le dijo a Greg, mira, no sabes, no bases tu estado de ánimo en lo que no sabes, hazlo en lo que sí sabes, ¿sí? Porque no sabes por qué Dios se llevó a tu hijo, no sabes por qué así, no sabes por qué se acababa de rendir su vida a Jesús, ahora le llamó cuentas tan pronto, no sabes por qué dejó a su esposa con una chiquita y embarazada literalmente de meses, no sabes, ok, es válido, pero ¿qué sí sabes? Que Dios te ama, que Dios está en control, que Dios permitió salvar su alma antes de que esto pasara, que Dios no va a dejarte solo, que le vas a volver a ver, que mientras estoy hablando contigo Él está preparando una morada en los cielos donde le encontrarás. ¿Sí? Ok, no bases tu estado de ánimo en lo que no sabes, hazlo en lo que sí sabes. Y familia, esta es una prueba para cada uno de nosotros. ¿Recuerdas la prueba? ¿Qué significaba? Probar para ver si se pone en práctica lo que se sabe. No pases tu estado de ánimo en lo que no sabes, hazlo en lo que sí sabes. Toma a tu hijo y añade un elemento interesante, tu único. Ahora pregunta, ¿Isaac era el único hijo de Abraham? Pero en la economía de Dios era su único hijo. Ahora tú te puedes crear tu fiesta a tu manera, pero Dios va a seguir fiel a su plan A. Acuérdate que Dios no tiene plan B o C o D, ¿sí? Tu único. Pero ¿sabes qué es lo más fuerte de este versículo? El a quien amas. ¿Se acuerdan cuando Brad habló en la conferencia de padre? Cómo a veces tienes como una temporada con tus hijos tan difícil que él decía, a veces me quisiera divorciar de mis hijos, nada más quedarme con mi mujer, pero ya mis hijos mandarlos a volar. Entonces imagina que tienes como a tu hijo que es insoportable, insufrible, es un gadareno en tu casa, y Dios te dice, sacrifícame a tu hijo, y tú dices, va. Señor, ¿por qué no se me ocurrió antes? Yo estaba pensando en esto ayer, Señor. ¿Sí? O sea, eso sería como fácil, ¿cierto? Pero no, aquí el anhelo, sus anhelos de Abraham están derramados en su pequeño.
Es el hijo de la promesa, a quien amas, ¿sí? A quien amas. Esto es un detalle que podría lucir hasta sádico, pero es muy intencional, ¿sí? Porque la prueba va a poner de manifiesto qué o a quién amas más. La prueba en tu matrimonio va a poner de manifiesto qué o a quién amas más. ¿Sabes por qué la gente se divorcia? Porque se aman más a sí mismos que cualquier otra cosa. Y como yo me casé con esta absurda ilusión de no me casé por amar a Dios o honrar a Dios o para su gloria, sino para mi gloria y mi disfrute, y como yo me amo tanto a mí mismo y encuentro a un ingenuo que me ama a mí mismo igual que yo, es el negocio del planeta, bro. Voy a tener en mi casa a 2 fans de mí mismo. Y te casas, ¿y qué pasa? Y me encantan los solteros, están como de, no, nada cambia. No, cambian cosas. Y de repente cuando llega un punto en que eso no lo voy a soportar porque me amo tanto a mí y tú no me sirves a mí, cada quien mejor por su lado. Por eso la Biblia dice que la causa de divorcio no es diferencias irreconciliables, es un duro corazón. Que tú no estás dispuesto a considerar a Dios. No, tú vas a tener la última palabra, ¿sí? La has tenido siempre en tu vida financiera, sentimental, emocional, sexual, de entretenimiento, laboral, profesional, lo que quieras. ¿Qué amas más? Escucha esto. Dios te ama más de lo que puedes entender. Ahora, quiero aclarar algo. Esta no es una frase de un pastor buena onda, motivacional, que tiene como agenda cada domingo el que tú te sientas bien contigo mismo. Si tú crees que eso soy yo, no me conoces. Ahora, ya en Querétaro, porque están llegando ya más iglesias, ya en Querétaro tengo ubicadas 3 iglesias que su fuerte es ese. Un pastor cool, súper buena onda, que su agenda es que tú te sientas cada domingo la mejor versión de ti y súper buena persona y súper motivado. Pero para mí eso no es una iglesia, eso lo hace un secular y se llama un motivador, ¿sí? Y yo no soy un motivador, soy un predicador. Esta declaración es un tema como de Dios te ama más de lo que puedes entender, como de sí. No. Santiago 4 lo dice mejor. Dice así: ¿o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que Dios ha hecho morar en vosotros les anhela celosamente? Anhela celosamente, ¿sí? La TLA lo traduce así: ¿acaso no creen que, como dice la Biblia, Dios nos ama mucho? Y escucha esto, por favor. Porque Dios te ama, te pedirá lo que más amas. Y cuando eso es Él, entonces cualquier otra cosa en la mesa está lista para ser ofrecida. Ahora, muchos los perdí en la primera declaración. Porque es cuando Dios te ama, te va a pedir lo que más amas. Pero ¿por qué? Porque aquello que amas más que a Dios se llama un ídolo. Y un ídolo por diseño está hecho para, ¿te acuerdas lo que dijo Brad en la clase? Para hacer una cisterna agrietada que no te va a satisfacer. Y como Dios sabe que Él es lo único que te puede satisfacer, por eso Él te anhela celosamente. Mira, el único celo santo es el celo de Dios. Porque mucha gente de aquí se agarra, no, pues yo soy celosa como el Señor. No, brother. No, mira, te voy a explicar. Tú eres celosa, pero estás enfermiza. Porque tú eres celosa porque tú no quieres que nadie esté con Él más que tú. Pero la realidad es que tú estás igual de chafa que Él. Entonces el que Él esté nada más contigo va a ser igual de tóxico que esté con otra. Dios es el único santo, que Él sabe, no vas a estar bien con nadie más que conmigo. Ese es el celo, ¿sí? Y cuando tú no le crees, hasta Dios está exagerando, y empiezas a experimentarlo, te das cuenta, órale, ya entendí por qué Dios decía que separados de Él no podíamos hacer nada. ¿Sí? Y cuando lo que más amas es a Dios, mira, Él puede pedir y tú vas a dar. ¿Por qué? Porque Santiago dice que toda buena dádiva y todo buen perfecto desciende de lo alto. Y esencialmente Él es el dador de todo. Entonces esencialmente, si lo que tienes, ¿de quién es? ¿Y Él lo pide? Señor. Sí. Yo escuché este mensaje por primera vez hace 13 años en mi vida, a este tono. Ahora, el mensaje lo había escuchado, sin mentirte, 21 veces antes. Era un sermón, era un cassette. ¿Se acuerdan de los cassettes? Hay una generación que ya no sabe ni qué es un cassette, pero bueno, en mis tiempos había cassettes que ponías en tu carro y es como un iPod. Hay gente que ya no sabe ni qué es un iPod, pero bueno, porque el rollo es que en esta cosa había audio. Entonces yo me acuerdo que estaba escuchando un sermón que yo había escuchado N veces, me gustaba el sermón, pero cuando ese momento en mi vida lo escuché, este mismo principio: Dios ama lo que más amas porque te ama a ti y te va a pedir lo que tú más amas en sacrificio. Y en ese momento en mi vida yo estaba en un prequebranto y yo dije: Señor, te entrego lo que más amo. Eran 2 cosas, ¿sí? Uno de ellos era una persona, ¿sí? Y
Y es chistoso porque a los 2 meses ya no tenía ninguna de las dos cosas. Y fue ese sermón lo prediqué aquí en Horizonte Querétaro llevo 7 años de pastor, hace 9 años, antes que yo llegara de pastor aquí. Y predicaba cómo Dios me salvó y Dios me pidió, y yo tuve que entregar. Y al final del servicio, el púlpito estaba aquí, la iglesia nada más era esta primera parte y una asistencia muy limitada, ¿sí? Pero recuerdo que al final del servicio un hermanito muy bien intencionado se acercó conmigo a decirme: oye, pastor, no, gracias por el mensaje. Una pregunta, pastor, ¿cuánto tiempo tardó Dios? Como un trueque, como mira, Dios me está pidiendo, se lo voy a dar. Porque mira, ya leí Génesis 22. Al final Dios le dice: no, que siempre no. Entonces está chido, mira, yo voy a ofrecer mi relación, mi empresa, mi proyecto, mi matrimonio, mis gustos. Porque al final del sermón el pastor que va a decir y Dios te va a decir choro, no era cierto, nada más estaba jugando contigo y me lo va a regresar. No, mi hermanito, estoy hablando que en la economía de Isaac apuntaba una gloria que te voy a decir ahorita. Pero la petición de lo que más amas sigue con o sin Isaac. Porque lo que más amas, que no es Dios, te va a destruir. Y por eso Dios te pide: entrégalo. Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo en holocausto. Una versión dice: sacrifícalo. El tema es perderlo. Sí. Ahora, esto no lo dije en ninguno de los 2 servicios anteriores, pero ya conozco a mi raza y Dios me está poniendo a decir esto ahorita, porque sé que hay una conversación que está diciendo el esposo o la esposa, bien carnotas: yo voy a entregar a mi matrimonio, voy a dejar a mi vieja, se la voy a entregar en el altar, así, ya. Mira, acuérdate que Dios me permitió ser una porquería de persona y me salvó, una porquería de cristiano y me salvó. Entonces yo sé la conversación que alguien entiende en estos momentos. Ok, entiende esto. El tema no es entrégalo y suelta algo que Dios te dio para mayordomo, ¿sí? Por el contrario, quizás lo que te está pidiendo Dios es: suelta la absurda idea de que tú estás en control de tu matrimonio. Suelta la absurda idea de que tu matrimonio está hecho para que tú estés feliz y pleno y satisfecho. Suelta tu expectativa que tú te casaste creyendo que esa persona iba a ser lo que tú, y empieza a amarme a mí como esperas que esa persona te ame, y quizás entonces pueda Dios empezar a cambiar tu matrimonio. Entonces, esta semana tuve una consejería con una ya es hermanita en Cristo, y ustedes, sin saberlo, ustedes han orado por ella porque les he contado de su historia antes. Lleva como 3, 4 domingos que llega a la iglesia y me pidió una cita en la semana. Llegó conmigo con un tema: no, que mi matrimonio y ya no sé qué hacer, y pastor, pero ¿por qué es esto? ¿Sí? Y me decía: pero pastor, Dios ha hecho cosas increíbles, pastor. Y le digo: ¿cómo qué? Me dice: cosas que yo no creía que podía hacer, por ejemplo. Y me empezó a contar, y dice: pastor, mis uñas. Yo traía ansiedad, 30 y tantos años con ansiedad. Me comía las uñas, pastor. Y me decía: mire, pastor, mis uñas. Y era como su testimonio, 1 milímetro, así como de: mire, pastor, como están largas. Y es como, y temas de ansiedad, de pánico que ella manejaba. Y dice: ya me dio paz. Yo no creía que eso podía ser. Y le digo: no, pues creo que Dios ha sido bueno. Sí, pastor, pero mi matrimonio y mi esposo y todavía esto. Le dije: mira, hija, Dios está cambiando. Tú me acabas de traer evidencia de que Dios está cambiando de adentro hacia afuera. Cuando el proceso de adentro hacia afuera llega afuera a tu matrimonio, a Dios no le va a costar ningún trabajo tratar con tu matrimonio. Pero quizás, si no ha cambiado eso, quizás con quien Dios quiere tratar es primero contigo. Y me decía, chécate la respuesta, me decía: ay, pastor, pero qué duro, ¿no? Y le decía: mira, es que según el sapo es la pedrada. Y me decía: sí, ¿verdad? Y tú y yo tenemos que entender, es que a veces, mira, depende la dureza del material, la dureza del martillazo, brother. Y Dios tiene sus mecanismos finos para llegarte a un punto de entender: creo que no quiero vivir mi vida, quiero rendir mi vida a Dios y hacerle caso. Ya me cansé de hacerme caso a mí, brother. No más paso de lastimar en lastimar, de ser lastimado en ser lastimado, de estar confundido, de confundir a otros, de estar sin paz, sin esperanza, angustiado, que deseando vengarme, desquitarme, resolver yo. Dice: ve y ofrécemelo sobre uno de los montes que yo te mostraré. Me encanta, no le dice cuál, ¿sí? Obediencia a las cosas mostradas asegura guía en las que aún no han sido reveladas. Obedece en lo poco y Dios te va a mostrar el siguiente paso después. Tú obedece en el primer paso y ahí Dios te va a mostrar el segundo paso. Nuestro problema es que tenemos este ídolo de control que nos encanta saber todo y saberlo ya. Pero siendo honestos, ahí te va, muchos de ustedes con todo y que ya pasó el partido. Pero si Dios te hubiera dicho, sobre todo los hombres deportistas, bueno, no, o que les gusta el deporte porque no son deportistas, que tú ibas a estar un domingo
a la 1 de la tarde, hora pico de Querétaro, metido en un bodegón, escuchando la palabra del Señor, ¿qué hubieras dicho? Ya sé que eso, porque eso le va a caer mal. Eso es un mal viaje, ¿sabes una cosa? Dios te va a dar el siguiente paso, y el siguiente paso, y el siguiente paso. Pero es que yo siento que Dios no me habla ya, pastor. Bueno, es que quizás Dios te habló ya en este punto y no lo atendiste. ¿Por qué rayos quieres que te hable acá si has mostrado un talento ni siquiera considerarlo? ¿Por qué no mejor obedece lo que te dijo acá y quizás eso te mueva la dirección en la que vas a entender como, es que Dios quería esto, para después esto, para... Una pregunta, ¿quién de ustedes que lleva más de... ¿Quién de ustedes que lleva más de 3 años de genuinamente caminar con el Señor puede ver atrás su vida y de repente entender hoy circunstancias que pasaron hace más de 3 años que no entendías, pero que hoy hacen todo el sentido del planeta? ¿Quién? Volten a ver si tú llevas poquito tiempo en el Señor, porque es lo que pasa con el Señor. De repente un tema de como de, es que no entendía eso. Claro, es que si esto no hubiera pasado aquí, yo no hubiera decidido esto. Y entonces, sí, obedece en las cosas mostradas, te asegura que en el siguiente paso ahí va a estar Dios para guiarte, ¿sí? En el entendimiento más primitivo del mundo entendían esto: hay un Dios y no somos nosotros. Y ojo, no estoy hablando ya de la Biblia ahorita, por ejemplo, y necesitamos hacer algo para agradarlo. Toda cultura descubierta hasta el día de hoy en el planeta se ha encontrado a lo largo de la historia que reconoce cierta religión o fe, que tiene cierta adoración que conlleva sacrificios, ¿sí? Toda cultura, ¿sí? En ese entendimiento, hay un Dios y no somos nosotros. Por ejemplo, para ti y para mí, los aztecas, ¿no? Si tú eres oriundo de... ¿sí? Los aztecas, este es de un documental que se llama Arqueología Mexicana. Es curioso, si te fijas, chécate lo que pasaba aquí. Tu tatara abuelo, ¿sí? Es interesante, ¿qué está ofreciendo? El corazón, ¿sí? Y es curioso. Ahora, pregunta, ¿qué versículos de la Biblia leyeron los aztecas? Ni había llegado, brother, ¿cómo te explico? Pero de verlo creado entendían esto: hay un Dios que no somos nosotros, brother, porque hay cosas que pasan fuera de nuestro control. Entonces, cuando venían catástrofes naturales o sequías o guerras, ellos entendían, mira, hay un Dios, no somos nosotros, y por lo que percibimos, creo que no está en muy buenos términos con nosotros. Entonces, tenemos que agradarlos. Hay algo que tenemos que hacer para ponernos las pilas y como ya calmarlo, ¿sí? Y curioso, ¿qué es lo mejor que tenemos? Una virgen pura, ¿sí? Vírgenes, o héroes de guerra, o competidores de alto rendimiento. Vamos a ofrecer, ¿qué ofrecemos de la virgen? Su uña del dedo meñique del pie. No, si este es Dios y este es el mero mero, Él es digno ¿de qué? De lo mejor. Entonces, ¿qué ofrecemos? Lo mejor. Y lo mejor que un ser humano tiene es su corazón. Es curioso, brother, ellos ni siquiera habían leído Proverbios. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos. Nada, pero entendían, si yo quito el corazón de una persona, ya no puede vivir. Lo más valioso que alguien tiene es su corazón. Entonces lo que hacían era sacrificar. Escucha esto, no sé si tenías este dato, pero los aztecas tenían 18 fiestas en las que sacrificaban humanos a sus dioses. 18. Más, me encanta decir, más fiestas especiales, ¿sí? Mira, ¿qué tan mal sabes que estás y tu culpa de que no estás bien con alguien arriba, que haces 18 sacrificios humanos con tal de que ya esté la fiesta en paz, brother? ¿Sí? Ahora, es lo que pasaba sin Biblia, Sin Biblia hay una conciencia de, mira, hay alguien por encima con quien no estamos en buenos términos porque yo me siento, no tengo paz, no tengo descanso, estoy ansioso, estoy más enojón que antes, más irritable, estoy... Debe de haber algo que yo pueda hacer para como ya, ¿sí? ¿Ok? A diferencia del azteca, el hebreo tenía referencias muy puntuales. Y en este caso Abraham tenía una instrucción: sacrifica, dice, a tu hijo. ¿Ok? Pasaron 3 días. Dice la palabra, versículo 4: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Pregunta, ¿te imaginas cómo habrán sido esos 3 días? Neta, brother. ¿Te imaginas a Isaac? Isaac es un muchacho, la Biblia dice el muchacho, y habla de Nar, que no es un león, no ruge, pero quiere ya hacerlo, por eso es Nar, es un muchacho, sí, ya carga leña él. Y te imaginas a Isaac como caminando con su jefe, con los siervos y el burro, y de repente, pues Isaac no es tonto, entonces él ya empieza a hacer cuentas como de, ok, está la leña, está el cuchillo, ok, y el cordero, tú.
Hijo, a mi jefe se le fue la onda, ya está bien viejito, me cae porque se le olvidó el cordero. Bueno, en un Oxxo compramos algo seguro, ¿no? ¿Cómo? O sea, ahora, ¿te imaginas para Abraham? 3 días. Y Abraham tuvo oportunidad 3 días para huir y desobedecer. Ya lo había hecho, ¿te acuerdas? Cuando Dios le dijo, esta tierra la que te daré para ti, tu descendencia, vino una sequía. ¿Y a dónde se fue? A Egipto. Él sabe lo que es huir de la voluntad de Dios. Para desobedecer, él sabe lo que es desobedecer. Cuando Dios le dijo, Sara te dará a luz un hijo, y Sara dice, no, de eso se va a tratar, mía, llégate la muchacha y ya. También sabe lo que es desobedecer. Pero ahora él escoge seguir, porque él sabe a lo que va a adorar. ¿Cómo que va a adorar? Versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí. ¿Y qué dice tu Biblia? Y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Sí? ¿Cuál es el plan? Chécate cómo lo ve Abraham, Esperen aquí, el muchacho y yo iremos, adoraremos, pero qué bizarro lo que sigue, brother. Y volveremos. Ahora sí cacha que esto es plural, ¿verdad? ¿Qué onda? Hebreos 11 va a registrar que Abraham tenía tanta fe en Dios que él sabía que si el niño moría, Dios iba a tener que resucitarlo o hacer algo, porque ese niño era el hijo de la promesa. Por eso para él era un tema de, mira, Dios va a tener que hacer algo, pero yo y el muchacho vamos a ir, vamos a adorar y regresamos aquí. Así que tranquilo, aquí nos aguantan. Ahora, para ti, para mí, que ya sabemos el final, es como de, wow, está increíble. Pero Abraham no ha leído la Biblia, brother. Abraham no sabe qué va a pasar en el cerro, ¿sí? Para Abraham, más que un mero sacrificio, es una adoración. Adoración. ¿Qué cosa Dios te ha pedido que lo sigues viendo como un sacrificio en vez de una adoración? Tengo muchos ejemplos, pero voy a meter uno que sé que quizás va a incomodar algunos callos aquí. ¿Qué tal tu salud? Y Dios te ha mostrado, ¿sabes qué? Tienes que hacer ejercicio. No. ¿Ok? Porque eres mayordomo de tu cuerpo y Dios te va a pedir cuentas. Mira, si la Biblia dice que te va a pedir cuentas de cada palabra ociosa, ¿cómo no te va a pedir cuentas del cuerpo que Dios te ha encargado? ¿Sí? Y tienes que cuidarlo y hacer ejercicio. Y de repente el ejercicio es como de, no, pero es que no. Ok, cuando empieza a ver, ahora te explico por qué. Porque Satanás, él no tiene, él te quiere destruir y matar. Y si no te destruye con un efisema pulmonar por tu tema con el cigarro, en 2 años, te va a destruir en 5 con un infarto al miocardio por un colesterol no bien cuidado y por una vida totalmente pasiva. Sí, pero ¿sabes qué? O sea, ¿qué le cuesta a él? Mira, de que te va a destruir, te va a destruir. Así que nada más te va a hacer daño con esto, el tema es el mismo. Ahora, pero cuando es con tema de, pero es que, mira, cuando Dios te permita ver hábitos que le agradan, que son buenos para tu vida, para ti, porque Él te ama, como una adoración, quizás entonces empezarás a ver las cosas de una manera diferente. Pedir perdón. Sí, bien, me encanta como lo dijo Brad. Tú tienes que pedir perdón a tus hijos, dice. Ellos saben que estás mal, nada más quieren escucharte que lo reconozcas. No, pero es que yo nunca escuché a mi papá pedir perdón por nada. Una pregunta, ¿y cómo está él? Y el tema es que Dios no te va a pedir cuentas de lo que tu papá hizo o dejó de hacer. Te va a pedir cuentas de lo que te encargó Dios a ti. ¿Sí? ¿Te cuento algo? Johnny Hunt, en diciembre fui para allá, Atlanta, y conocí a pastor Johnny Hunt, que espero traerlo para la conferencia de hombres de 2020, si Cristo nos guarda fieles en Él y no nos llama cuentas antes. Él cuenta una historia que su hija tuvo un accidente automovilístico y un camión de carga de transporte le pegó. Entonces no se pusieron de acuerdo los seguros, entonces tuvieron que ir a corte. Y en la corte, la empresa de los camiones de transporte contrató un testigo falso para que diera un falso testimonio en la corte, para deslindarse responsabilidad y que la chica tuviera que pagar su golpe y ya no tener que resolver ni pagar nada ya. Entonces el testigo da su testimonio, no es que ella, y el veredicto es, ¿sabes qué? Cada quien se queda con su golpe, tú pagas esto, ¿sí? Entonces la esposa de Johnny Hunt le marca a Johnny Hunt, le dice, amor, es que ¿cómo crees que pasó? Contrataron un testigo falso y vino y mintió a la corte y ahora no quieren pagarnos el golpe. Y Johnny le dice, está bien, déjalo, suéltalo ya. Dios va a hacer algo.
Y ella le dice, pero ¿cómo respondes así? Y él le dice, por la obra de Jesús. Ahora, eso es bueno, por eso el matrimonio en Cristo es una gloria. Porque el matrimonio en Cristo, cuando, ¿no es lo que dice la Biblia? Cuando uno está caído, el otro le levantará y viceversa. ¿Sí? Pero si los dos están bien tarugos, pues ¿quién se va a levantar? ¿Verdad? Entonces, en ese momento, él estaba bien en Cristo. Ella estaba como bien indignada por la injusticia. Y decía, pero ¿cómo respondes así? Y él le dice, por la obra de Jesús. ¿Sí? Y le dice, mira, nuestra hija puede recuperar otro carro, o Dios nos puede bendecir con otro nuevo o mejor. Pero quizás para este chofer, si esto pierde, él pierde su trabajo y es su única fuente de ingreso para su familia. Confiemos en Dios en esto. Él ha sido muy bueno con nosotros. Semanas después, en el trabajo y en la empresa de transporte, empieza a escucharse el run run de, oye, ¿supiste lo del juicio? Que tal chofer le pegó a la hija de un famoso predicador de la ciudad. Y había gente en la iglesia que iba, pero es que es un buen pastor y dicen que su iglesia tiene un tema para adicciones y ayudan a la gente. Y de repente el dueño de la empresa empieza a escuchar la historia y empieza como a investigar y como de, no, y que es que pagamos al testigo para que dijera y no tener que pagar el golpe y demás. Un domingo, tú sabes cómo es Dios, ¿verdad? Se despierta el dueño de la empresa con una carga de, quiero conocer a este mendigo predicador. Se despierta, va a la iglesia, a Woodstock en Atlanta, para conocer a este mendigo predicador del cual hablaban los empleados que el patrón habían pagado un testigo falso para no tener que ser responsables del golpe a su hija. Ese domingo va a la iglesia, Johnny termina el sermón de predicar y hace un llamado para venir a Cristo y reconocerle como tu Salvador y tu Señor. El cuate ni siquiera registra qué pasó, pero ese día él se rinde a Cristo. Empieza a discipularse, se vuelve un miembro activo de la iglesia. No le dice al pastor que él es el de la empresa, no. Johnny le bautiza y años pasan, él es un miembro activo de la iglesia. Y el hombre un día llega con Johnny y le dice, pastor, sé que hoy es su cumpleaños. Y él dice, sí, muchas gracias. Y dice, quiero dar un regalo de cumpleaños para usted y para la iglesia. Y como pastor uno espera como un panquecito de algo, una tarjeta de iTunes o de Amazon, ¿no? O sea, como que es como de, gracias, brother, sí. El hermano saca de su portafolio un folder y se lo entrega y dice, estas son las escrituras de una de mis casas. Y yo creo que usted y la iglesia las usen para la gloria de Dios. Esa casa que él dio, escucha esto, hasta hace 2 años se usó para hospedar a pastores que habían caído en ciertos temas en su vida, que la iglesia los mandara para que fueran restaurados y vivieran ahí, y la iglesia cubrir que tuvieran techo y consejería y restauración sin que ellos tuvieran que pagar un peso. ¿Sí? Johnny pudo confiar ante eventos adversos e injustos basados en las bondades previas de Dios y que Dios tenía que sacar algo bueno de esto. Del mismo modo, Abraham tenía la certeza, Dios va a tener que hacer algo. ¿Sí? ¿No es acaso lo que nos prometió? A los que aman a Dios, todas las cosas, y si cachas que todas las cosas incluyen cosas que son injustas para ti, o que no te gustan en el momento, o que dices, pero ¿por qué está pasando esto? Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Cuál es ese bien? Ser hechos a la imagen de Jesús. Versículo 7, lo que te decía, Isaac, la matemática no le falló. Isaac sabía del ritual, algo faltaba en la ecuación. Estaba la leña, estaba el cuchillo, estaba el altar, pero ¿y el cordero? ¿Sí? Lo que dice el final del 7, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Uy, qué raro que no se registra a Isaac resistiendo, ¿cierto? Porque esto va a apuntar a un mejor hijo cientos de años después, que iba a ser como cordero llevado al matadero y no iba a poner resistencia. ¿Sí? Versículo 9, cuando llegaron al lugar que Dios le había dado, edificó a Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac. Ahora una pregunta, cuando llegas tú al lugar, ¿qué hubieras hecho? Si fueras tú Abraham, ¿te cuento qué hubiera hecho yo? Yo hubiera hecho, bueno, pues ya llegamos. Bueno, pues tengo que construir el altar, ¿no? Bueno, una piedra y me tardo 7 días armando el altar, ¿no? Porque nos encanta hacernos tarugos. Pero ¿sabes qué me encanta de la fe de Abraham aquí? Que el cuate entendía con quién estaba hablando. Él entendía, mira, entre más me tardo yo en obedecer, más me tardo ver a Dios ser Dios. Así que no tengo que hacerme menso. Yo me hago menso con un Dios que no conozco, que desconfío de sus motivos, que no sé cómo, que me puede jugar chueco. Pero cuando sabes con quién estás tratando, entre más te tardes tú en obedecer, más te tardas ver a Dios ser Dios. ¿Sí?
arma el altar, pone la leña, ata al muchacho, ¿sí? Versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Lo que hacías con un cordero es que tú levantabas el pescuezo, metías la daga o el cuchillo aquí y jalabas, ¿sí? Para que la sangre escurriera. Y es toda una foto que vamos a ver cuando veamos más ante el Antiguo Testamento en sacrificios y demás, de la sangre teniendo que correr para, en fin, ¿sí? Entonces Abraham levanta. Ahora te imaginas la escena. Yo creo que pocos momentos son tan crudos en la Biblia. Es tu muchacho, el hijo de la promesa, un preadulto, ¿sí? Y tú teniendo que levantar la barbilla así, y tú sabes lo que viene, ¿sí? Y en ese momento cuando él está, ahora, él está consciente, mira, yo lo voy a tener que revivir o algo, brother, porque este es el hijo de la promesa. Así que si mi rol es matarlo para que Dios haga algo, ¿sí? Se oye una voz del cielo: Abraham, Abraham. Y esto está impresionante. Una pregunta: si tú fueras Abraham, ¿cómo respondes? No sé tú, pero yo hubiera respondido así como de: ¿y ahora qué quieres? Neta, o sea, estoy matando a mi hijo, ¿qué quieres ahora? ¿No? Brother, ¿qué hizo Dios con Abraham? Que después de Abraham, ¿él qué responde? Ve tu Biblia, ¿qué responde él? Heme aquí. Bueno, ahora, ¿no te encanta esto? Porque si tú y yo nada más leyéramos Génesis 22, tú y yo somos de Abraham un ídolo, brother. Como de no sé cuánto, eso es un tigre, hijo. Pero gracias a Dios que predicamos la Biblia verso a verso, ¿va? Porque hace unos capítulos, de repente es como de: este es otro Abraham al que le hizo caso y este es otro. Y sabes una cosa, Dios quiere hacer lo mismo contigo. Y quizás hoy es el día 17 de junio, el día de lo imposible, que México le ganó a Alemania. Eso es imposible, brother. Pero ¿sabes qué es más imposible? Que tú en el trono de ti se rinda a que hay un mejor rey que ocupe ese lugar. Entonces quizás marcará una diferencia, no a nivel de un mundial, sino de tu eternidad. Sí. Dios se proveerá el cordero. Algo va a tener que hacer Dios. Mi labor no es entender o aprobar los planes, mi labor es obedecer por amor. Es lo que me toca a mí. A Dios le toca el resto. La perspectiva de Abraham parece ser la siguiente: tú eres una promesa de Dios en mi vida, hijo, y ahora Él te está pidiendo, pues algo tendrá que hacerse para satisfacer lo que Él pidió. Pero amo más al dador de la promesa que a la promesa misma. Y eso que la promesa era buena, Dios se provee al sacrificio. Él respóndeme aquí, y Dios le manda: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. ¿Por qué? Porque ya conozco que temes a Dios. ¿Qué onda con esto? La TLA dice lo siguiente: estoy convencido de que me obedeces, pues no te negaste a ofrecerme un sacrificio a tu único hijo. Qué interesante que Dios recibe evidencia de que le amamos y obedecemos y tememos cuando no le negamos algo. Este muchachito que te decía en mi oficina traía esas preguntas filosóficas bien ñoñas, pero para el carnal como que son su máxima gloria, como de: pero pues si Dios es Dios, ¿por qué no nos manda así como con como una obligación a creer en Él? ¿Y por qué nos dejas cogerle, no amarle? ¿Y por qué? Y me fascina porque el cuate está como seguro como pastor, lo voy a desconvertir con estas dudas. Como lo voy a hacer pensar tanto que usted va a dejar de ser pastor. Pero ¿por qué así? ¿Por qué no nos manda? Y así, como si esto es Dios y todopoderoso, ¿por qué no nos obliga a amarlo? Y le decía: mira, es que sencillo principio de amor. Si tú estuvieras obligado a amar a alguien, ¿cómo sabrías que lo amas? Si no tienes otra opción, realmente eso no sería amor, eso era una tiranía. Que estás obligado a una relación con otra persona. Eso no es amor, eso es una dictadura. El amor se hace evidente cuando tienes oportunidad de escoger y escoges al amado. ¿Sí? Qué interesante. Dios te va a regalar muchas pruebas para mostrar quién amas más. Ahora, no seas el clásico esposo mexicano machista de: no, pues Dios sabe que lo amo, ¿para qué se lo digo? No, brother, es que el rollo es que en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. ¿Sí? Curioso cómo Jesús iba a decir algo similar, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, por ende dese a Dios, tome su cruz y sígame. ¿Qué es lo contrario a esto? Yo me quito de Dios y me doy a mí. Niego a Dios y me digo sí a mí. Es lo opuesto a un camino de vida. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y aquí un carnero con sus cuernos atorados en un arbusto. Me encanta esta foto, porque la clave
Está en el versículo 13. Fíjate lo que dice. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto. Marca esa frase: en lugar de. En lugar de. ¿Sí? Dios se había provisto el sacrificio. Necesita haber un sacrificio, Dios lo pidió. Dios había demandado un sacrificio. La foto que él estaba queriendo plantear desde Génesis 2 a ti y a mí era que había una instrucción demandada y un sacrificio necesario, pero Dios se lo iba a proveer a sí mismo. ¿Sí? La frase clave es la final del 13: en lugar de. ¿Sí? En un monte igual. Es más, los que van a Israel el próximo año con nosotros van a ver que no está muy lejos el monte Moriah del monte La Calavera. ¿Sí? En un monte muy cerquita del monte Moriah iba a ofrecerse otro sacrificio. Tú y yo merecíamos ir a la cruz. ¿Sí? ¿Pero qué? Pero es que eso es muy extremo, pastor. ¿Por qué los extremos siempre? Mira, el hecho de que tú menosprecies a Dios y tú te creas el Dios de tu vida y el creador de tu destino y quien tiene la última palabra, o como el mundo le quiere llamar, que usa tu libre albedrío totalmente para ti y para tu reino y para tu gloria, es una ofensa cósmica a nivel del universo. Es decirle al Dios que te hizo: ¿sabes qué, Dios? Llégale, yo corro mi vida mejor que tú. ¿Sí? Es un escupitajo en la cara de Dios. Y las consecuencias del pecado es la muerte. ¿Y sabes algo? Dios iba a demandar perfecta obediencia a su creación. Desde Génesis 1 lo plantó y dijo Dios, y la creación respondía. Y desde Génesis 2 la instrucción era clara, ¿verdad? De todo árbol del huerto puedes comer, pero guárdate de este, porque el día que de él comieras morirás. Génesis 3, Adán iba a decir no. Y la consecuencia, el pecado entraba y por ende la muerte. Pero Dios les había provisto un sacrificio. Y les habla del cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Un cordero sin mancha que iba a ser provisto y sacrificado en el monte de la Calavera para expiación del pecado del mundo, para que todo aquel que en él creya no se pierda. Muchos leen como de eso ya sé, ese versículo ya me lo sé, pastor. La pregunta es: ¿y por qué sigues perdido? No, yo no estoy perdido, yo sé exactamente dónde estoy. ¿En serio? ¿Quién eres? ¿Por qué haces lo que haces? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas con tus decisiones? ¿En serio crees que estás bien ubicado? Porque la vida va a gritarte lo perdido que estás, a menos que pongas atención al mensaje de esta tarde. La locura del evangelio consiste en que Dios mismo, nuestro Padre Celestial, iba a entregar a Cristo, su Hijo, por los pecadores. Durante milenios los hombres llegaron a la conclusión que era necesario sacrificar para agradar a Dios. En el caso del pueblo hebreo, Dios diseñó sacrificios regulares de animales como una sombra, una señal del último sacrificio por venir. Y Dios entregó a su Hijo por una tremenda necesidad que teníamos, por amor a quienes le habíamos menospreciado 10 de 10. ¿Sí? La Biblia, familia, si eres alguien nuevo en esta iglesia, y permíteme presentarte la palabra de Dios. La Biblia, el libro que tienes en tu mano, es una espectacular historia, la más grande historia de amor jamás contada, en la que el bueno iba a morir por los malos para salvarlos. ¿Sí? ¿Requieres entender eso? ¿Requieres entender eso? Nuestro más grande problema Dios lo vino a resolver. A nivel teología decimos muchos esto: si nuestro más grande problema hubiera sido económico, Dios hubiera mandado un economista. Si nuestro más grande problema hubiera sido psicológico o emocional, hubiera mandado un terapeuta. Si hubiera sido un problema de salud, hubiera mandado un médico. Pero Dios envió un Salvador, porque el más serio problema del hombre es su pecado. Todo Génesis, lo van a ver el resumen con yo el miércoles en la serie Panorama. Todo Génesis, como el resto de la Biblia, apuntan a Jesús. La Biblia misma, del índice a los mapas, habla de muchas evidencias de nuestra incapacidad para agradar a Dios, que tienen que apuntar a un grito desesperado: necesitamos ayuda. Estoy viendo ahorita con Cristian El Hobbit. ¿Alguien aquí ha visto El Hobbit? Y me encantan personajes. Acuérdate que Tolkien, autor de Hobbit, muy amigo de C.S. Lewis, autor de Narnia y otras joyas, son expertos en este tono de comunicar en una narrativa de historia verdades eternas, ¿no? Entonces me encanta la idea de los enanos que te requieren una ayuda externa, que llegará al Hobbit para robar la gema.
Y hay una persona que me encanta que se llama Gollum, ¿no? Y con Cristian estoy enseñándole cómo, ya es que cuenta la historia de cómo Gollum se hace Gollum, como no era un monstruo, pero por desear tan desesperadamente su mendigo anillo se acaba volviendo una, ¿sí? Entonces con Cristian está un tema de, uy papá, yo no quiero ser un Gollum. Y porque el tema es es como, es lo que pasa cuando desesperadamente deseas algo más que Dios, te empieza a volver un monstruo, ¿sí? Y sabes una cosa, si tú pones atención a todos los libros de Tolkien, del Señor de los Anillos, apuntan en un elemento a la necesidad de que tú no te puedes salvar solo. Tiene que venir ayuda externa, ¿sí? Y esto, repito, ellos son autores de libros. Ellos nada más estaban como susurrando una verdad de: yo no puedo solo, necesito que alguien venga, intervenga y tome el control y haga la obra épica de salvación de mi vida. Y ese evento ya no lo tienes que esperar, ya pasó hace 2000 años en el monte de la Calavera, cuando el Cordero fue ofrecido en tu lugar y el mío. Vamos a aterrizar esto para los grupos de conexión, ¿va? ¿Qué te ha dicho Dios o sabes de Él que no has confiado en Él hasta ahora? ¿Sí? Por ejemplo, a nivel relacional. No, es que yo me siento solo, sola y necesito a alguien, entonces por eso me estoy consiguiendo a esta persona que bla, bla, ok, pero Dios me ha dicho que Él escoge mejor y que Él tiene su, ok, pero yo no creo, entonces pues ya mejor me hago mi milagrito. Va. Es que Dios me ha dicho que espere en el Señor, que Él es mi proveedor, pero es que sabes que ya me urge esto, ya me están llamando de esto, entonces voy a pedir otra tarjeta de crédito para, con este préstamo saco y pago lo de este préstamo, y 10 préstamos después. Dios, mira, yo descanso en el poder del Espíritu Santo en este lugar, que Él va a mostrarte qué es lo que Dios te ha mostrado y te ha dicho que tú no estás confiando en Él hasta hoy. Y si tú no sabes eso, Dios te trajo para que pudieras conocerle y pudieras decidir, no en base a circunstancias, sino en base a una dirección segura, ¿sí? Siguiente. ¿Estás consciente que tú y yo hemos quedado cortos de la justicia de Dios y por ende somos justos merecedores de su juicio? Es decir, que merecemos nosotros una sentencia adversa en nuestra contra. Porque si tú crees que no eres tan mala persona, mira, escucha esto. Si tú estás aquí y tú te consideras que tú no estás tan mal, Jesús no vino por ti. Ya te lo voy a decir de una vez. Ay, pero qué duro, pastor, eso no es nada amoroso, ¿no? Es que mi chamba no es decirte cosas tiernas. Mi chamba es decirte la verdad. Si tú crees que tú no estás tan mal, Jesús no murió por ti. Porque Jesús dice que Jesús no vino por los sanos, sino por los enfermos. ¿Y sabes a quién le dijo eso, verdad? A los que se creían sanos, a los fariseos. Y estaba en una escalinata y estaban los fariseos que eran autojustos. Ellos eran justos delante de sus ojos. Y a la izquierda, como a la altura del otro lado de la calle, estaba un panteón, ¿sí? Con los ataúdes blanqueados por arriba. Y Jesús estaba diciendo esto: ustedes son como sepulcros blanqueados. Y volteaba así, y ellos volteaban y veían el panteón que está a las afueras de Jerusalén con los sepulcros blancos. Y decía, y el mensaje era este: ustedes por fuera están bien limpios y bien blancos, pero por dentro están pudriéndose. Y dice: yo no he venido por los sanos, yo he venido por los enfermos. Y no es que no hubiera enfermos, es que no hay peor enfermo que el que cree que está sano. Y cuando tú te rindes y dices: ya me cansé, ya estoy harto de estar a cargo, necesito que alguien más esté a cargo. Y yo creo que es el Dios de la Biblia, que es el Dios verdadero, que ya no tengo que hacer algo para yo estar bien con Él. Él lo hizo en la cruz del Calvario, para acercarme a Él y poder conocerle y ser guiado por Él y ser su hijo. Entonces quizás estás entendiendo de qué se trata esto. Y tercero y último, ¿qué estás adorando en tu vida? No me digas nada y no me digas a Jesús. La realidad es que tú y yo somos adoradores tiempo completo. Todo el tiempo estamos adorando algo, ¿sí? ¿Qué estás adorando en tu vida? Es decir, yo por un buen ejercicio es esto: cuéntanos una cosa que te negaste a ti diciendo sí a Dios, que hace evidente que le amas esta semana. Métole esta semana porque a muchos les encanta vivir de la gloria de los 80s. No, yo en los 80s, cuando conocí de Cristo, ahí se obedecía, padrísimo. Esta semana, ¿cómo le has mostrado a Dios que le amas? ¿Sí? Porque, por ejemplo, muchos aquí van a tener múltiples oportunidades esta semana para mostrar que aman el fútbol. Y está bien, ¿sí? El tema es que amas más. Porque al final del día, México te va a fallar. ¿Sí sabían eso? ¿No? Muchos como digan, ok. Esto en un mes se acaba. Y vuelves a tu realidad, dile a Cruz Azul. Sí,
¿No te encanta cómo los momentos gloriosos están diseñados para que sean tiempitos, rachitas, momentos para que apunten a tu alma? Debe haber algo más, debe haber algo que sea como consistente, que sea como regular, que yo me pueda abrazar de eso y sea eterno. Y la respuesta es sí, sí. Tu búsqueda Dios la puso ahí y Él se proveyó el sacrificio en Jesucristo. ¿Me acompañas a orar? Señor, gracias por esta tarde, gracias por tu palabra, por tu recordatorio. Para muchos la noticia de que en este Día del Padre festejamos a un padre que hizo una locura, algo que ningún papá en sus 5 sentidos humano haría. Pero la diferencia tuya, la nuestra, es que tú eres el Rey del universo y tú sabes exactamente qué estás haciendo y por qué. Y tú habías provisto y anunciado desde Génesis que era necesario un sacrificio para resolver el tema, para hacer evidente que te amamos. Todos los demás sacrificios, hoy le llamamos ya adoraciones que hacemos, Dios, no las hacemos para agradarte, las hacemos en respuesta a que ya te hemos agradado en Cristo Jesús. El sacrificio para hacer evidente que te amamos no está en algo que hacemos hoy, sino en algo que pasó hace 2000 años en una cruz, en lo cual descansamos para ahora seguirte amando, pero no bajo el esfuerzo de ganar tu misericordia o agradarte, sino el que ya somos tus hijos y que queremos hacerlo evidente. Y si hay alguien aquí que ha vivido quizás hasta hoy engañado, creyéndose cristiano o cristiana, pero su vida está gritando que no hay un Señor sobre su vida más que Él o ella, y hoy quiere realmente rendirse y cambiar de reino y entregar su reino a un Rey eterno y que eternamente nos ama, dale, Señor, que hoy es el día de su salvación, y que mientras todos oramos para tratar nuestros temas contigo, ellos puedan orar y quizás por primera vez decirte: Dios, heme aquí, me rindo, reconozco que yo merecía la muerte en vergüenza, pero que Cristo la ocupó en mi lugar y que hoy vive para siempre. Y hoy quiero que Él sea mi Rey, y quiero comprometerme con mecanismos que me ayuden a conocerte y amarte. Ayúdame con eso, sálvame y dame un nuevo corazón que te ame para siempre. Y Rey, escucha la oración de cada uno aquí, sin importar en dónde esté o en qué monte está, qué está adorando. Permítele la invitación de tu parte y escuchar su nombre, y que puedan contestar: heme aquí, y que ellos sepan lo que tienen que hacer y que tienen que entregar. En el nombre de Jesús, amén. Mírame un segundo. Cristian esta semana me regaló una foto increíble. Esta semana, cada mes, si él cumple con sus tareas y responsabilidades, yo le compro un juguete. Y esta semana fuimos a un centro comercial, había uno a muy buen precio. Él está ahorita muy fan de Pantera Negra. Entonces le compré una Pantera Negra, un muñequito de acción, ¿no? Entonces está en la caja, está cerrado. Y es chistoso porque está así como entre los cuartos, y él pasa y le hace así. Nada más como los como que lo, ¿sí? Y él sabe que si al final del mes cumple él lo va a tener acceso a él. Si no, se lo vamos a regalar a alguien más. Y antier, que nos fuimos al cine él y yo, me dijo regresando, dice: papi, ¿te digo algo? Yo: sí, dime. Y mi esposa, que es mi equipo, está metiendo ya ídolos del corazón a un corazón de 6 años, ¿no? Entonces dice: papi, ¿te digo algo? Sí, dime. Creo que Pantera Negra es mi ídolo. Y yo así: ¿ah, sí? ¿Cómo lo sabes? Es que te digo lo que dije ayer. Luego dime. No puedo vivir sin Pantera Negra. Y le dije: hijo, tu mamá te enseñó bien. Esa es la frase de un idólatra. No puedo vivir sin. Los años nada más van pasando y las panteras negras van mutando. Pero si hay en tu vida algo hoy que tú no puedas vivir sin, Dios te lo está pidiendo. No porque te odie, sino porque te ama y sabe que eso, el lugar correcto es en Él, no en ti, a cargo de ti. Así que tómate un minuto para orar tú y Dios ahí en tu lugar, y dile: Señor, heme aquí. Reconozco hoy que mi ídolo es, tú sabrás, pero hoy lo rindo, Señor, y ya quiero que tú tomes el control ya, Señor. Y cuando termines tu oración, ponte de pie y cántale del glorioso intercambio que Él hizo en la cruz del Calvario por ti, ¿va?